por estos minutos que hemos perdido. Y por cierto, estamos, Joan y yo, mirando cómo resolver el tema de que podáis visualizar los vídeos. Pensaba que con la invitación que tenéis en Teams tendríais acceso al vídeo. Ya me dijisteis que no, entonces estamos mirando a ver dónde lo podemos subir para que lo podáis visualizar, ¿vale? Así que lo tengamos, os lo diremos. Y ya estoy grabando esta clase para futuros usos. Vale, entonces, con esto que os he comentado de servidores, localhost, PHP, domain, servidor, ¿alguna duda que podamos resolver ahora? Creo que no. Vale, genial. Entonces, con esto, todo esto que os he dicho ahora es básicamente para deciros que ahora mismo no podéis reutilizar una misma página HTML es decir, un mismo código HTML para varias páginas, ¿vale? Ahora mismo, para seguir avanzando, tendremos que repetir código, pero simplemente tened en mente que el día de mañana, cuando empecéis a subir ficheros al servidor, ahí ya podréis reaprovechar código. Eh, Podéis hacer links en local, ¿vale? Podéis, en un fichero HTML que tengáis, podéis añadir un link y que apunte a otro fichero de vuestra máquina, ¿vale? Puede ir bien para empezar a visualizar un poco la navegación, pero ahora mismo lo que yo os recomiendo para empezar vuestro proyecto de portfolio es, una vez tengáis, si no el diseño completo, al menos un borrador de ese diseño, es empezar, pues, vale, pues ¿qué páginas voy a tener? Pues voy a tener la home, voy a tener una página de proyectos y voy a tener un about. Entonces, te creas tus 3 ficheros HTML y empiezas a trabajar. Entonces, ¿cómo empezar a trabajar? Yo, personalmente, lo que encuentro más cómodo y más sencillo, y es lo que hago en mi día a día cuando estoy desarrollando, es primero definir el layout. Anteayer, con Joan estuvimos viendo Bootstrap y estuvimos viendo el tema del grid layout, de las columnas, las unidades, todo eso. Entonces, con esas herramientas podéis empezar, si vuestro diseño entra dentro de esas posibilidades, podéis empezar a definir un layout, ¿vale? Y hacéis diffs. A cada div le ponéis un border de un color para que visualmente podáis ver cómo está quedando. Y entonces empecé a decir, vale, pues aquí tendré una cajita que será una imagen, aquí tendré el menú lateral, aquí tendré una caja de texto y vas definiendo la disposición de ese layout, ¿vale? Y una vez tienes la disposición hecha, dices, vale, pues ahora pongo la imagen arriba, ¿vale? Entonces, como ya tienes el div definido, solo tienes que meter el código dentro del div. ¿Hasta ahí me estoy explicando? Sí. Sí, Vale, vale, si pero tenéis alguna duda, dime. por ejemplo, yo ya tengo todos los elementos en el HTML. Luego, ¿cómo hago para que, por ejemplo, el título esté alineado con el menú y con, yo qué sé, bueno, no sé, sabes que una cosa quede encima de la otra, pero bien, alineado? Pero bien, vale. Sí, vale. Entonces, en eso nos meteremos más tarde. Ahora simplemente os quiero simplemente dar unos pequeños pasos, ¿vale? De cómo empezar el proyecto, ¿vale? Vale, Y luego, sí. luego ya nos meteremos en código, ¿vale? Haré aquí bueno, luego miraremos JavaScript y luego haremos un pequeño apartado de CSS, ¿vale? Para resolver dudas, ¿vale? De cómo alinear cosas o bueno, las dudas que tengáis, ¿vale? Vale. Una vez tengáis el layout definido, perdón, bueno, antes ya veis, bueno, después del layout definís la navegación, es decir, de la página home a qué páginas podré navegar y cómo podré navegar. Si podré navegar desde un menú de navegación, si podré navegar desde links que haya en elementos en la web, desde el footer, ¿vale? Entonces ahí empezáis a añadir vuestros links. Luego, interacciones.
¿vale? Decir, vale, pues una vez ya tengo el layout, ya tengo la navegación entre páginas, pues voy a empezar a añadir interacciones que tiene mi diseño. Interacciones a partir de las navegaciones que ya hemos añadido. Interacciones como puede ser, por ejemplo, si hago clic en una imagen, pues que me haga zoom, se ponga la pantalla en negro y me salga una descripción. Cualquier patrón de diseño que os haya enseñado Joan, que queréis meter en vuestro portfolio, ¿vale? Entonces ya empecéis con una base sucia, ¿vale? Y la vais limpiando y le vais añadiendo capas, ¿vale? Y al final tendréis de manera mucho más robusta lo que queréis, ¿vale? Os recomiendo esta aproximación más que nada porque si empezáis directamente, decir, vale, voy a hacer el header, ¿vale? Y haces el header con todos con todo muy bonito, todo el diseño ya aplicado al 100%, luego te irás a otro componente y es muy fácil que al añadir ese componente interactúe de buena manera con el header y modifique su estructura, ¿vale? Haga que se mueva un poco, tenga que ser más pequeño, más grande, lo que sea. Y eso os implicará tener que volver a trabajar en el diseño del header que ya habíais trabajado. Eso os recomiendo primero hacer el layout, comprobar que todos los elementos encajan en su sitio y una vez tenéis eso, empezar a añadir el contenido en esas cajas. ¿Vale? Porque así ya, al menos ya tenéis el paso de saber que todo os cabe donde queréis y que la estructura que habéis pensado se puede hacer. ¿Vale? Y luego de las interacciones ya aplicáis el resto de pequeños diseños, bueno, pequeños detalles que falten por poner respecto al diseño que habéis pensado. ¿Vale? Entonces, por las respuestas por las respuestas de la encuesta, entiendo que aún no habéis empezado a trabajar en el portfolio. Ahora tenéis próximas semanas, tenéis la Semana Santa para trabajar. Durante la Semana Santa os podré contestar algunas dudas, ¿vale? Si tenéis, ¿vale? Pero la idea es que empecéis con esta aproximación, ¿vale? Haced las cajas, añadir contenido, links y pequeños detalles que faltan, ¿vale? Con esto os ayuda un poco a saber cómo afrontar el proyecto. Sí, pues yo tengo una duda. Sí. Si hacemos un link a otra página, ¿lo hacemos con el URL o con cómo hacer un link a CSS, por ejemplo? Vale. Vale, entonces, un link se hace con la etiqueta anchor, ¿vale? Que es una A. Le pones el atributo href, ¿vale? Si yo, por ejemplo, aquí le pongo google.com y digo link a Google. Así. Y me añade un link. Vale, perdón. ¿Ves? Bueno, aquí lo que ha pasado es que como no había puesto ¿cómo se llama? No había puesto protocolo. el protocolo, gracias, muy bien. Lo había interpretado como una URL relativa, ¿vale? Y ha intentado, yo estoy aquí en una página que os enseñó Joan el otro día, la de CodePen, y ha interpretado que esto era una ruta interna suya, ¿vale? Y entonces, al poner el protocolo, él ha intentado cargar Google, lo que pasa es que lo ha intentado cargar en su página, ¿vale? Pero si yo le añado el atributo de target y le pongo blank, y ahora pruebo a hacer un clic, ya se me abre en otra página y me va a Google, ¿vale? Entonces, un link, es decir, esta es una de las maneras que puedes hacer un link, ¿vale? Y es la más sencilla y es solo HTML. La URL de la que estaba hablando Celia, creo. Si le pongo background y utilizo aquí la URL,
esta URL siempre para decirle, vale, el elemento que tenga esta clase, en su background tendrá una imagen y tendrás que ir a buscarla a esta URL, ¿vale? Lo que sea. ¿Vale? Pero esto no me sirve como navegación, ¿vale? Con los ficheros CSS no puedo añadir navegación a otras páginas, ¿vale? Pero sí que puedo hacerlo con JavaScript, ¿vale? Y a JavaScript iremos justo después. Vale. Vale. Entonces, si os acordáis que hablamos de rutas absolutas y relativas, si yo pongo, por ejemplo, yo tengo mi página, en este caso es codepen.io/naulacambra, ¿vale? Si yo le pongo toda esta URL, es porque es una ruta de otra página, que no tiene nada que ver con la mía. ¿Vale? Si, por ejemplo, pues quiero añadir una imagen de otro artículo o referencia a un trabajo mío, quiero añadir créditos a su página web, le diría así, ¿vale? Con el protocolo, el subdominio, el dominio y el subdominio, el dominio y la extensión, ¿vale? Pero normalmente la mayoría de URLs de navegación serán internas, serán de vuestra página a vuestra página, ¿vale? Normalmente estas no llevan el target blanco, porque si no, cada vez que intentáramos navegar, nos iría abriendo pestañas y acabaremos teniendo 10 pestañas con nuestra misma página, ¿vale? Si haces sin el target, lo que abrirá en la misma página donde estamos, y haremos rutas relativas, ¿vale? Si yo, por ejemplo, estoy en codepen.io/naulacambra, pues yo iría, pues, por ejemplo, a about.html o about.php o about, ¿vale? Y esto, él sabría que tiene que poner aquí delante, él internamente haría, vale, pues tú quieres ir aquí, codepen.io/naulacambra/about, ¿vale? Pero eso lo interpreta el navegador. ¿Os acordáis que Joan dijo que el navegador recibe un código y luego lo interpreta para arreglarlo y que es luego lo que el usuario visualiza? Pues aquí Sí. es donde juega eso, ¿vale? Nosotros le enviamos solo /about y él es suficientemente listo como para interpretar, pues vale, si no me pones un dominio es porque es en el mismo dominio donde estás ahora mismo, ¿vale? Pero si yo solo escribo esto y el día de mañana migro mi web a otro dominio, no me tengo que preocupar de ir a todos los links de todos mis ficheros para actualizar la URL. Yo sé que si pongo /about, él irá a la página about del dominio donde estés visualizando la web. ¿Vale? Vale, Eso, pero la navegación de tu página vamos a hacer con JavaScript o con esto al final. vale, ahí tendréis que hacer una decisión. ¿Por qué? Con HTML, si yo escribo esta URL siempre irá a about, ¿vale? ¿Vale? Y no puedo hacer nada al respecto. Si hago la navegación con JavaScript, lo que me permite es dos cosas. Una, que la navegación sea dinámica, es decir, que un mismo elemento pueda navegar a diferentes sitios respondiendo a una interacción del usuario. ¿Vale? Si, por ejemplo, tengo un selector de una lista, y donde tengo pues, los elementos de mi web. Vale, pues el usuario seleccionaría la lista y en el momento de seleccionarla, pues JavaScript le digo, vale, lo selecciona, pues me navega a esta página. ¿Vale? ¿Entiendes la diferencia? Sí, Una es gracias. estática y la otra es dinámica. Bueno, la JavaScript no tiene por qué ser dinámica, también puede ser estática, pero si quieres ser estática, la haces con HTML. Si quieres añadir que sea dinámica, entonces la haces con JavaScript. ¿Vale? Que luego, cuando nos metamos con JavaScript, llegaremos a eso. Vale, entonces, ¿alguna duda más? Perfecto. ¿Alguna duda más respecto a links? No. Nacho Sí. dice algo en el chat. Ah, sí, Bueno, perdón, puedo claro. leerlo. Sí, Hemos es que trabajado que cada página tenga un index, carpeta
imágenes, carpeta CSS, carpeta JavaScript. Ujú. Cada página de la web ha de tener sus respectivas carpetas, ¿sí, no? No, muy buena pregunta. Ah, vale. Vale, sí, claro, hoy solo soy yo, así que si alguien habla por el chat, yo no lo veo, así que si me avisáis, perfecto, gracias. Entonces, la estructura que os ha mostrado Joan, ¿vale? Que vamos a, creo que tengo algunos ejemplos por aquí. Vale, por ejemplo, aquí, ¿vale? Yo tengo varios ficheros HTML y una sola carpeta CSS, fonts, imágenes y JavaScript para todas. ¿Por qué? Porque al final esto simplemente, esto es lo que se llama un boilerplate, un scaffolding, bueno, igual, una estructura de carpetas, que es para que yo tenga las cosas más ordenadas y pueda manejarlas más fácil, ¿vale? Normalmente, en WordPress, tú lo que tocarás será una carpeta, que será una carpeta template, ¿vale? Que tendrá el nombre My Design. Varias subtemplates diferentes. Es que ahora no me quiero meter mucho con WordPress porque ya os tocará. Pero bueno, tendré varios ficheros HTML o, en este caso, PHP. Entonces, en CSS, normalmente lo que tendrás es, al menos lo que yo haría, una carpeta lib o library o externals o algo que se refiera a los ficheros CSS de librerías. Es decir, yo no tengo que para nada. Entonces, todo esto iría aquí. Luego me haría otro fichero que sea styles.css. Sí. Vale. Ahí escribiría las reglas comunes, las reglas CSS comunes entre todas mis páginas, ¿vale? Porque este fichero seguramente haré que todas mis páginas lo carguen siempre, ¿vale? Con ese gano, por ejemplo, como el header HTML, perdón, como solamente todas las páginas tendrán un diseño que seguirá una misma idea, solamente pues tendré un tipo de caja que tendrá un border concreto, tendrá un fondo concreto, una fuente concreta. Entonces, en este styles.css yo voy a definir el estilo de esa caja. Pero si luego en la página, en el home, en la home.html, tengo un diseño que solo sale en esa página, yo preferiblemente haría otro fichero CSS para en esta parte para evitar posibles contradicciones con otras páginas, ¿vale? Porque yo si, por ejemplo, en la home tengo una caja a la que llamo main y le añado unos estilos concretos que solo van a estar en el home, si luego en la página about tengo otra caja main y quiero que tenga otros estilos, pues simplemente en home cargo home.css y en about cargo about.css. Entonces yo sé que los estilos están lo más repartidos posibles, en cada página cargo el fichero que toca y me voy a evitar muchos problemas de que estilos choquen con otros. ¿Vale? Pero Y, entonces el HTML es el mismo con descripción. Lo único que va variando es el CSS. a ver, repite eso, perdón. Por ejemplo, si yo tengo mi página es toda lineal, o sea, si vos haces el scroll vertical, bajas y puedes ver todas las secciones, ¿no? Pero en cada una, por ejemplo, cuando te encontrás con el About, podés hacer un scroll horizontal y va mostrándote otra información. En ese caso, el HTML es todo el mismo, con toda la información, solo que voy haciendo el linkeado o la referencia hacia el estilo particular de cada una. No sé si me No. explico. Sí, ahora sí, pero en este caso no, porque en este caso estás hablando de una sola página.
¿vale? Ujú. Entonces, en una sola página vas a cargar unos ficheros CSS, pero que se van a aplicar en todo el HTML. Incluso aunque las secciones sean distintas, o sea, aunque en apariencia. Claro, para que la apariencia pueda ser diferente en cada una, ahí Ujú. lo que haría sería un div que contenga cada sección. A cada Sí, div de estos le añades un atributo identificador, pues id igual about, id igual a projects, id igual a lo que sea. Y luego en el CSS, con la especificidad que os comentó Joan, pues yo haría, vale, pues en about, si tengo una P, pues le voy a poner la font Arial. Pero si en projects tengo otra P, pues la fuente será, no sé, Montserrat. ¿Vale? vale, vale. ¿Vale? Entonces, aquí me aseguro que los párrafos solo dentro de la sección about, perdón, he puesto clase y he dicho que sería un identificador. Ahí. Solo dentro del contenido se le aplicará esta regla. Y lo mismo para el contenedor projects. ¿Vale? Pero esto en el caso de que estés hablando de la misma página. ¿Vale? Lo que se está explicando de diferentes ficheros CSS es para el caso de que tengáis diferentes páginas, ¿vale? Y vayáis navegando entre ellas. ¿Vale? En ese caso, en la página home cargo ese fichero CSS y en la página about cargo este. Y no ¿Vale? es más fácil hacer, bueno, no sé, más fácil, pero como más lógico hacer una carpeta que sea, yo qué sé, aquí la home y dentro de esa carpeta esté el HTML de la home, los styles de la home y lo que sea, otra carpeta que sea about y ahí dentro el HTML del about, el CSS del about, no es como, bueno, otra manera Mm. igual, A o es ver, un lío. podría ser, ¿vale? A ver, lo que os cuento no es ni mucho menos la manera ni más correcta ni más absoluta de trabajar, ¿vale? Pero mi experiencia me dice que para proyectos de tamaño de WordPress, esta es la mejor aproximación. Porque si haces lo que tú dices de las carpetas, puede ser que tengas problemas cuando mueves un fichero. ¿Vale? Si sabes que las imágenes siempre están en la carpeta de imágenes, da igual si estás en About, estás en Home o estás en donde sea, sabes que aunque mueves el fichero, la ruta no va a cambiar de manera relativa. Vale. ¿Vale? Vale, y luego todo esto que hagamos en HTML, luego no sé de qué manera lo pasaremos a PHP, entiendo, ¿no? Sí, O sea, exacto. vale. Tocaremos un Sí, sí. código PHP que modificará lo que hayamos hecho en HTML. Sí, No. en PHP, es decir, básicamente cuando toquéis PHP ya veréis que será como un fichero HTML, pero con un código raro que será algo tipo así. Vale, ¿Vale? vale, vale, vale. Entonces, ahora mismo esto es un fichero PHP totalmente válido. Vale. Es decir, incluso esto es un fichero PHP totalmente válido. ¿Vale? Pero claro, la gracia es que si vas a hacerlo PHP es añadir alguna funcionalidad. Yo, por ejemplo, aquí podría añadir algo, ¿vale? No voy a explicaros ahora nada pero aquí hago lo que sea y este código PHP generará más código HTML que es el que luego enviará al cliente. ¿Vale? Vale. Entonces, si yo, por ejemplo, claro, ¿qué pasa? Que cuando tocáis WordPress, por ejemplo, el menú de navegación, seguramente no lo escribáis vosotros con HTML directamente, sino que lo haréis a través de PHP. ¿Por qué? Porque el menú de navegación se gestiona desde el menú de administración de WordPress. ¿Vale? Ahí tú creas tus páginas y dices, vale, pues creo un menú de navegación que tendrá esa página, esta página, esta página. Vale, y esto lo haréis a través de una interfaz. ¿Qué pasa? Que esto luego se guarda en una base de datos. ¿El concepto de base de datos lo tenéis claro? No sé. Vale. Una base de datos es básicamente entendedlo como una caja donde se guardan datos que utiliza una web. ¿Vale? La web recibe el servidor recibe una petición del cliente, el servidor va a la base de datos a coger unos datos, los devuelve, el PHP los utiliza para generar código HTML y luego eso es lo que se devuelve al cliente. ¿Vale?
Cada vez que Vale. atacáis una página web, está pasando eso varias veces, ¿vale? Pero lo que pasa es que ya es suficientemente rápido como para que la cosa sea muy visible. Pero al final eso es lo que está pasando. Básicamente entendedlo como una caja donde están los datos de vuestra página web, ¿vale? Y entonces, en el PHP, con el PHP tendréis que acceder a los datos del menú de navegación y utilizar unas funciones de WordPress para decir, vale, pues aquí me printarás el menú de navegación. ¿Vale? Pues sonará muy esotérico, lo entiendo, creedme, ahora mismo creedme que será así, ¿vale? Pero con esto espero haber resuelto un poco tu duda. Yo tengo una última. O sea, no sé en Sí. qué momento o sea, hasta dónde tenemos que hacer el portfolio en HTML, porque en cierto momento vamos a pasarlo a WordPress. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos que diseñar el portfolio en HTML? Esto es como lo que no entiendo. Claro, vale. Vosotros ahora lo hacéis en HTML. Luego, el día de mañana que tengáis que pasar a WordPress, lo único que cambiará es que, por ejemplo, si yo tengo un no sé, div con sus clases, ¿vale? Con el MD6 o MD5 y este es el about, ¿vale? Y aquí tengo toda una serie de contenido. Lo único que cambiará es que este fichero HTML que se llamaba about.html pasará a llamarse about.php. Y este contenido, en vez de tenerlo escrito directamente en el HTML, habrá un código PHP que lo cargará. Lo habréis, el PHP será el contenido de la web, ¿vale? Pero aquí reutilizar perfectamente. Vale, creo que lo entiendo. ¿Sí? Perfecto. Vale, ahora lo haremos en HTML y pondremos contenido más que nada para que la página tenga volumen, tenga contenido y puedas visualizar cómo queda. Pero el día de mañana ese contenido, el contenido plano, el texto, imágenes, todo eso estará cargado desde el panel de administración y con PHP lo cargaréis en el HTML. Eso generará todo un código HTML que se devolverá al cliente. ¿Vale? Vale, sí, es como lo que nos explicaban ayer, que es una manera de tener el contenido por un lado y todo lo que es el diseño por otro, ¿no? Exacto. ¿Vale? Entonces, Genial. eso te facilita, uno, si por ejemplo tú tienes una página de proyectos, tú solo defines una template proyectos y le dices, vale, a PHP, aquí me cargarás el contenido de cada proyecto. Y con una sola template, tú puedes cargar 15 proyectos con el mismo diseño para todos, sin tener que escribir 15 ficheros HTML diferentes. O si quieres tener 2 o 3 diseños diferentes para tus 15 proyectos, generas 3 ficheros HTML y a cada proyecto le dices, vale, tú vas con este estilo, tú vas con este otro y tú vas con este otro. ¿Vale? Y si quieres modificar el contenido de ese proyecto, porque, ostras, mira, tenía una errata, o mira, quiero actualizar el contenido de ese proyecto, solo tendrás que ir al menú de administración de WordPress, modificar el contenido, sin tener que tocar HTML. ¿Vale? Vale. Perfecto. Tengo una duda. Dime. No sé si conseguir entender, entonces solo hacemos un archivo de HTML Haréis, o ahora mismo, para el portfolio, os recomiendo que hagáis una para cada página que tengáis. Si vuestro portfolio solo tiene una página, porque es una sola página que tiene mucho scroll o lo que sea, hacéis un HTML. Si es una página, un portfolio que tiene navegación, que tiene pues lo que home, projects y about, pues hacéis 3 HTML diferentes. ¿Vale? Porque al final esos 3 se convertirán en 3 templates diferentes. vale, entonces cuando hacemos CSS para diferente página, CSS estaría en la misma carpeta, digamos. Sí. Tú tendrías una CSS y en la misma carpeta CSS tendrías el CSS de cada página. Vale, ok. Vale, Genial, perfecto. gracias. Entonces,
Con esto más o menos ya hemos visto cómo empezar un portfolio y ahora nos vamos a meter con JavaScript. Entonces, JavaScript, os lo contamos en Rich Media. JavaScript es un lenguaje de programación, ¿vale? Es un lenguaje de programación de cliente, ¿vale? PHP es de servidor, porque se ejecuta en el servidor. JavaScript es un lenguaje de cliente porque se ejecuta en el navegador. Es un lenguaje que, bueno, tiene sus facultades y tiene sus herramientas, pero no es muy grácil, por decir una manera, para poder modificar el DOM, ¿vale? El DOM, recordad, os lo explicamos anteayer, era el árbol HTML que ha interpretado el navegador tras recibir el HTML del servidor, ¿vale? Y ahí es cuando es muy útil trabajar con jQuery, ¿vale? jQuery lo que te facilita, lo primero de todo y más fácil, es poder atacar a ese DOM, poder modificar ese DOM con muchas menos líneas y siendo mucho menos engorroso que solo con JavaScript, ¿vale? Entonces tenemos JavaScript y por encima tenemos esta librería que es jQuery, ¿vale? Empezaremos tocando jQuery desde el principio, pero habrá algún momento que os diré específicamente, esto es de jQuery, esto es de JavaScript, ¿vale? Y cuando os diga eso, quiero que en vuestra mente entendáis que si os digo que esto es de JavaScript, es que esto es nativo de JavaScript y podéis ejecutar esa parte de código sin tener cargada la librería jQuery. Y si os digo jQuery, es que eso solo se puede ejecutar si tenéis la librería jQuery cargada. ¿Vale? Supongo. Vale. Vale. Entonces, vamos a hacer unas pequeñas pruebas. Vale. Entonces, voy a añadir aquí un div. Voy a poner un poco de código para poder trabajar con él, ¿vale? Voy a hacer pruebas con él. Contenedor. Pongo aquí un span que llamemos texto. Entonces, aquí. ¿Vale? Así lo veis un poco mejor. Entonces, vamos a empezar con los selectores, ¿vale? Que es la parte más básica y que es lo que necesitas sí o sí para poder trabajar con jQuery. Los selectores de jQuery son los mismos que los selectores de CSS, ¿vale? Son exactamente los mismos. Entonces, si yo quiero hacer referencia a este texto, quiero hacer algo con este texto en jQuery, vale, perdón, un pasito para atrás. Para poder trabajar con jQuery, usaremos el $, ¿vale? El $, no es más que nada ¿cómo se llama eso? Un sobrenombre que se añade jQuery a él mismo, ¿vale? Es decir, escribir $algo es lo mismo que escribir jQuery algo, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Pero para no tener que ir escribiendo jQuery cada 500 veces, pues dijéramos, hostia, pues pongamos un símbolo. ¿Cuál? $, ¿vale? Por eso, si veis $, ya sabéis que eso es jQuery, ¿vale? Esa ya es la primera pista que tenéis. Entonces, le digo, vale, jQuery, vamos a hacer algo. Pongo paréntesis. Le tengo que decir a qué elemento quiero que me haga algo, ¿vale? Y como os he dicho, vamos a utilizar el mismo selector que en CSS. Entonces, punto para definir qué es una clase y el nombre de la clase. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a modificar, por ejemplo, voy a modificar los estilos de esto desde JavaScript. ¿Cómo? Muy fácil. Con CSS y aquí escribo la regla CSS. ¿Vale? Con las mismas llaves que utilizamos en CSS, lo utilizamos aquí. Vale, yo digo, vale, pues ahora color red. Y se le pone el texto en rojo. ¿Habéis entendido lo que he hecho aquí?
Sí, pero ¿por qué Sí. no lo haces desde CSS? Ya. Lo del color. Vale, perfecto, claro, exacto. Yo podría poner aquí color red y sin tener que hacer esto, epa, perdón. Sí, estaría haciendo lo mismo. Pero si, por ejemplo, por defecto el texto es rojo, y digo, pues no, quiero que después sea negro. Se le pondrá en negro. ¿Por qué? Porque el navegador primero ha interpretado el CSS, le ha puesto color rojo al texto y luego ha interpretado el JavaScript. Y aquí el JavaScript está sobreescribiendo las reglas. Mira, si vemos aquí, si hago así no pasa nada. Sí. ¿Vale? Si lo veis, en las reglas CSS hay un atributo que pone color red, pero el JavaScript lo ha sobrescrito añadiéndole color black. ¿Vale? Y dices, bueno, pues si lo quieres negro, ¿por qué no lo dejas negro desde el principio? Porque ahora mismo estoy enseñando cómo es decir, lo está poniendo directamente. La gracia es que estos cambios de CSS sean la consecuencia de una interacción del usuario. ¿Vale? Y ahora llegaremos a eso. Pero ahora lo que quiero que entendáis es para saber es decir, para saber con qué elemento queremos trabajar. ¿Vale? Por ejemplo, en el ejercicio de 2020 que os pasamos, había un div, ¿vale? Con sus imágenes dentro. Y este div, si no todos, casi todos, le pusisteis un ID 2020 e hicisteis algo parecido a esto. ID 2020.2020, ¿verdad? Sí. ¿Vale? Pues si os fijáis, es lo mismo que hemos hecho antes, simplemente hay que decirle, vale, nosotros le hemos dicho, al elemento texto le vamos a modificar el CSS. Y ahora lo que decimos es, al elemento TW aplicamos 2020. ¿Vale? Pero al final la estructura es la misma. ¿Vale? Un selector y luego algo que con lo que definimos qué vamos a hacer con ese elemento. ¿Vale? ¿Veis por dónde voy? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, una cosa que quiero que tengáis muy en cuenta. Normalmente, cuando trabajéis con jQuery, apuntaréis, es decir, no trabajaréis con clases. No utilizaréis el punto, utilizaréis el identificador. ¿Vale? Uy. Ahora. Vale, porque no... Dime. Digo, vale, no, bueno, te iba a preguntar sobre eso. Vale, sí, te refieres a que veremos más con la almohadilla y el identificador que el ejemplo que pusimos antes de la clase. Exacto. Sí. Es lo que iba a contar ahora. Que normalmente utilizaréis y veréis que el código jQuery se aplica sobre un elemento con un selector de identificador. Porque normalmente lo que queráis aplicar a un elemento se aplica a ese elemento, no a muchos. Pero puede ser que queráis aplicar un mismo efecto con jQuery a muchos elementos. Y en ese caso va bien, en vez de tener que repetir el mismo código jQuery para todos los elementos, con una clase común, yo pues, vale, pues a este le vamos a hacer, pues, no sé. Text, a ver si lo hago bien. No sé si, espera. No, creo que es font style o algo así. Puede ser. Ahora, tienes razón. Si el text decoration es para el underline. Sí. Vale. Entonces, con este código estoy diciendo a un elemento concreto que sea de color negro. Pero con esto digo, todos los elementos que tengan, le vas a aplicar este CSS. ¿Vale? Por eso os digo que
por eso el otro día alguien preguntó, ostras, pero ¿por qué voy a utilizar IDEO Class? ¿Por qué hay veces que te interesa aplicar un efecto o un estilo a más de un elemento a la vez y no quieres tener que reescribir el código? Y a veces interesará aplicarlo a un solo elemento. Si te interesa un solo elemento, le pondrás un identificador y utilizarás ese identificador para el JavaScript o para el CSS, depende de lo que quieras hacer. Si quieres aplicarlo a más de un elemento, pues utilizarás una clase y utilizando esa clase aplicarás el efecto que quieras. ¿Vale? Otra manera que yo podría, por ejemplo, atacar a estos elementos es, vale, yo no quiero meterles una clase, pero quiero modificarlos de alguna manera. Bueno, claro. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues con los mismos selectores de JavaScript, de CSS, tengo una clase contenedor y dentro tiene unos spans. Estos spans quiero que el font size sea 45. ¿Vale? Y lo mismo sería a los minutos. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, hay una razón por qué has escrito font size así y en CSS o sea, diferente. Ah, muy bien. Perfecto. Vale. ¿Qué pasa? Y he escrito guión size, 2 puntos y el valor que le queremos poner. En jQuery, yo no le puedo poner guión font size. ¿Por qué? Porque él al ver un guión se vuelve loco y dice, no me pongas un guión aquí, aquí no va. ¿Vale? Esto no le gusta y no puede interpretarlo. Entonces, cuando queremos modificar el CSS de un elemento, todos los atributos que tengan un guión, se quita el guión y la siguiente letra es en mayúscula. Vale. ¿Vale? Con el font, por ejemplo, aquí el font style igual, en verdad font style es font-style, pero le quitamos el guión, perdón, le quitamos el guión y la S en mayúscula. Pero el nombre del atributo es el mismo, ¿no? Espero que en CSS. ¿Cómo? El nombre del atributo es el mismo. Sí. Vale. Font style, sí. Vale, okay. Aquí es lo mismo. ¿Y tiene algún motivo esto? En plan, ¿hay alguna razón por lo que sea? Porque sí, es así esto. Es por limitaciones del lenguaje JavaScript. Ah, vale. ¿Vale? Yo no puedo... Bueno, ahora nos metemos con eso, ¿vale? Pero yo no puedo escribir... ¿Vale? Es que cambia el color. Sí. ¿Vale? Es porque dice, no, aquí un guión no puede ir. ¿Vale? No es por limitación del lenguaje. ¿Vale? En cambio, si lo pongo así, sigue con el mismo color y dice, vale, ahora sí que lo entiendo. ¿Vale? Es simplemente por eso. Es decir, creo que hay una manera. A ver, dejadme probar, que no estoy seguro. Vale. Sí puedes ponerlo con guión, pero entonces te tienes que acordar de poner las comillas. ¿Vale? Porque entonces le digo, esto no lo cojas, esto no me lo interpretes, esto es así, punto. ¿Vale? Es que, bueno, no. Espérate esto porque esto os lo tengo que explicar ahora bien porque es un poco más complejo. Pero quiero que quede claro el tema del selector y cuándo utilizar clases y cuándo utilizar identificadores. ¿Eso está claro? Yo tengo otra duda. Sí, dime. En el tercer ejemplo, el de contenedor span, exactamente ¿a qué elementos estaría afectando eso? O sea, a los span que tengan aplicados la clase contenedor o cuando haya ¿sabes? No me lío vale. un poco. A ver, aquí, ¿alguien le sabría contestar a ella? ¿Es para el span que está dentro del contenedor? Los span que están dentro del contenedor. ¿Y este selector a qué se refiere? Vale, esos sí son los spans que tengan contenedor, ¿no? Aplicado.
Exacto. Los spans que tengan la clase contenedor. Y, a ver, otra prueba. Si hago... Para Venga, el div que tiene la clase contenedor, ¿no? ¿y qué más? Y los spans que están dentro de este div clase contenedor. Fíjate aquí. No Uy, significa que el div tiene dos clases, ¿no? Muy bien, exacto. Aquí había un poco de truco. Span aquí no se refiere a una etiqueta, sino se refiere a que el div debe tener la clase contenedor y la clase span, ¿vale? Por absurdo que pueda parecer en ese momento, eso era un ejemplo, ¿vale? Tú puedes concatenar la cantidad de clases que quieras, ¿vale? Normalmente con una hay suficiente, ¿vale? Pero puede llegar el día de mañana que quieras concatenar, ¿vale? Si pusiera el espacio antes, me referiría a que dentro de un div con la clase contenedor, todos los elementos que tengan la clase span afectará a esto. vale, pero como en el HTML solo había span, no. ¿No? No, O sea, en no, este HTML que tenéis aquí escrito no hay más que span. no, claro, aquí no, ahora mismo no hay ningún elemento que concuerde con esto de abajo. Vale. Y ¿Vale? una pregunta, esto que acabas de hacer en el JavaScript, ¿puedes hacer un ejemplo para que veamos cómo se representa en la web? Aquí donde pone texto 2. ¿Sats? No, ¿cómo? Vale, esto que has puesto punto contenedor span y luego span.contenedor, si puedes hacer un ejemplo para que se vea Vale, sí, cómo vale. se representa. Vale, pues mira, este sería así. Este así. Espera, vamos a ponerle. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerle color Rebecca Purple. Este vamos a ponerle color blue. Y este vamos a ponerle color yellow. ¿Vale? Y a todos los spans, para hacerlo más fácil, voy a ponerle tamaño grande. Vale. Entonces, vale, este y este sería algo así. Vale. Entonces, el primero, el punto contenedor espacio span, se refiere a los spans dentro de un elemento que tenga la clase contenedor. Y en este caso son los tres. ¿Vale? Aquí tenemos una clase contenedor y como los tres son spans, pues, los tres cumplen la condición. ¿Vale? Entonces, si yo esto lo comento, no lo ejecuto por un segundo, los tres se ponen de color Rebecca Purple, ¿vale? Sí. El segundo se refiere a los spans que tengan la clase contenedor. Y en este caso se refiere al tercero, ¿vale? Que le he puesto de color azul y se pone de color azul, ¿vale? Como se ejecuta después que el anterior, sobrescribe el color, ¿vale? Si yo lo pusiera antes, se quedaría en Rebecca Purple, ¿vale? Sí. El último es, dentro de un elemento div que tenga la clase contenedor, todos los elementos que tengan la clase span los pones en color amarillo. Y en este caso sería este segundo. Dentro de un div que tenga la clase contenedor, todos los elementos que tengan la clase span. El segundo, color amarillo. Vale. Merci. ¿Sí? Y en la vida real no es más fácil. Bueno, supongo que esto es así porque estás explicando el tipo de contenedor y así, o sea, el tipo de cómo afecta. Pero en la vida real no sería más fácil en el HTML poner span id primero, el segundo span class segundo o id segundo. ¿Entiendes lo que quiere decir? Sí. Como para no repetirte span contenedor, o sea, al final Sí, es un lío. claro, Supongo sí, que no. esto es para el ejemplo, ¿no? Claro. No es así siempre. Vale. No, aquí
muy raramente se me ocurriría ponerle a un div y a un span la misma clase, ¿vale? Eso Solo sería para un verlo. caso muy concreto. ¿Vale? Yo aquí le pondría, pues, si fuera yo y quisiera, pues, a este ponerle, ¿qué color tenía este? Azul, pues yo le pondría font color blue, ¿vale? Entonces, yo haría algo así, font, no, perdón, color blue, ¿vale? O si fuera un elemento especial, porque esto es un, no sé, un link sin navegación, pues lo que sea, ¿vale? O sea, cada persona tiene un poco su lenguaje como para entenderse a sí mismo, ¿no? A la hora de... Claro, al final tienes que pensar si el código con el que vas a trabajar lo vas a tocar solo tú o el día de mañana puede ser que lo toque alguien más. Entonces, Vale. si lo toca alguien más, pues yo me preocuparía quizá de poner, es decir, si lo dejara en font-c-blue, quizá haría un pequeño fichero explicando. En los ficheros CSS, si encuentras fc-algo, se refiere a color. Si encuentras fs algo, se refiere al font size. Vale, vale, ¿Vale? con una leyenda, ¿no? Un poco. Vale. Exacto. Vale, pero aquí ya es un poco cómo trabaja cada uno. Vale. Entonces, hasta aquí, esto todo es claro, ninguna duda. Vale. Entonces, hemos visto selectores, el CSS. Vale, vamos a ver algún evento. Espera, vamos a quitar esto. Bueno, espera, sí, lo dejo así. Aquí le pondré class text, lo dejaré un poco más bonito para que tenga un poco más de sentido. Vale. Esto lo quito. Esto. Vale, entonces, vamos, esto no. Los eventos. Un evento es. A ver cómo lo cuento. Cuando el usuario va interactuando con la web, ¿vale? Ya sea con el mouse o con el teclado, va disparando eventos. ¿Vale? Es decir, perdón, él no va disparando eventos, el navegador va disparando eventos, pero a partir de una interacción del usuario. Con jQuery nosotros podemos capturar esos eventos y decir, vale, cuando se dispare este evento, me ejecutas este código. ¿Vale? Un ejemplo, por ejemplo, sería, es decir, hemos dicho que era bastante absurdo cambiar el color del texto directamente con JavaScript. Dices, si para eso lo pongo directamente en CSS. Toda la razón del mundo. Pero, por ejemplo, hagamos que el texto cambie cuando pase el ratón por encima. Entonces, para eso diré, cuando en la clase en contenedor, es decir, el on es para capturar eventos, ¿vale? Mouse, enter. Ahora os explico lo que está pasando aquí, que puede ser un poco raro. Texto.css color blue. Y no me hace... Espera, a ver si lo he escrito bien. Ahora, perdón. Vale, ¿habéis visto que ha cambiado de color? Sí. Pero solo... Vale. Vamos a repetirlo un momento a ver si me deja. Vale, está negro. Me cago en todo. Vale, está negro, ¿vale? Y por ahora no pasa nada. En el momento que el ratón pase por encima, se pone azul. ¿Vale? ¿Por qué? Porque le he dicho aquí. Vale, a ver, jQuery. Cuando en este elemento se dispara el evento mouse enter, aquí pongo una coma, ejecutas esta función. Vale, ¿qué es una función? Entiendo que
si no todos, la inmensa mayoría de vosotros trabajáis o habéis trabajado con Photoshop y sabéis lo que son las acciones de Photoshop. Sí. Sí. Vale, pues una acción de Photoshop es una función. ¿Vale? En las acciones de Photoshop vosotros decís, es como una macro, que decís, vale, pues cuando quiero hacer esa acción, quiere decir que quiero coger elemento seleccionado, rotarlo, aplicarle una opacidad y, no sé, añadirle una máscara. No sé. Pues eso es lo mismo. Es un trozo de código que se puede ejecutar, que se va a ejecutar cuando yo le diga. ¿Vale? Es una acción que se va a ejecutar cuando yo le diga. ¿Vale? ¿Me entendéis más o menos? Sí, en este caso es cuando el mouse, cuando esté, ¿no? A ver, sí, repite, perdón. En este caso la función sería cuando el mouse esté encima. Exacto, la función se ejecutará cuando el jQuery capture este evento. En este caso, cuando entre al mouse en su espacio. ¿Vale? Vamos a hacer una cosa. Pero se queda azul ya, ¿no? Una vez ha pasado el ratón por encima, se queda azul. Ahí. No va negro, Sí. ¿no? Ahora vamos a eso. Vale, vale. Porque esto no se reinicia. Vale. ¿Veis? Ahora, es decir, la caja negra es el contenedor. ¿Vale? He hecho simplemente que sea un poco más pequeño para que veáis que yo puedo dibujar, poner por aquí, no pasa nada. El mouse enter se dispara en el momento que el mouse entra dentro del espacio del contenedor. ¿Vale? ¿Lo veis? Sí. Sí. Vale. Entonces, igual que hay una función mouse enter, hay una función mouse leave. Cuando salgas, me vuelves a dejar el texto en negro. Cuando entro, se pone azul. Cuando salgo, vuelve negro. ¿Vale? ¿Y para hacer hover siempre es así? Dime. Para hacer el hover siempre es así, hay que poner cuando entre y cuando salga. No. En este caso, he emulado el funcionamiento de hover combinando dos eventos. Pero que al final el hover es eso. Es simplemente cuando entras hace una cosa y cuando salgas hace otra. Pero quiero que veáis que son dos eventos diferentes. ¿Vale? Una pregunta. Perdona. Los paréntesis estos después de function no los acabo de entender porque la función ya está puesta después, ¿no? O sea, allí que podría haber. Vale. Ahora os cuento eso. Ahora os cuento eso de las paréntesis. Eso, lo que quería es que vierais que el hover en verdad son dos eventos que por comodidad se han juntado en otro evento que es hover, pero que en verdad es la combinación de los dos. ¿Vale? Incluso, no sé si... espera, no sé si jQuery lo interpreta así también. A ver, no tengo claro. No, o quizá es directamente así. Aquí estoy haciendo un poco de pruebas, no estoy seguro que funcione esto. No, no sé qué ha hecho. No sé. Creo que el jQuery puede capturar el evento, es decir, el evento hover, pero bueno, ya lo revisaremos. Pero bueno, por ahora quedaos con que existen estos dos eventos y con esto ya podréis hacer muchas más interacciones. Entonces, esto del function. Vamos a hacer una cosita. Este código me lo voy a llevar aquí arriba, ¿vale? Y le voy a llamar text to block. Y ahí luego le voy a llamar text to black. Vale, entonces esto se parece aún más a lo que os he comentado aquí, acciones definidas. Entonces digo, vale, cuando entras,
me ejecutas la acción text to blue. Y cuando salgas, text to black. Uy. A ver si era así. Perdón. A ver. Un segundo. Sí, vale, coño, pero no me asustes. Vale. Vale, ¿veis lo que he hecho aquí? Simplemente he definido las funciones, las acciones, con un nombre. ¿Vale? Entonces puedo utilizar ese nombre para, si en otro evento, por ejemplo, contenedor con click, cambias el texto a azul también. ¿Vale? Entonces, espera, que cargue. Vale, ahora. Entonces, aquí no se vuelve azul, es decir, ahora estoy pasando y no se vuelve azul. Hasta que no hago clic, claro, no lo veis, pero que me estoy haciendo clic, se vuelve azul. Y cuando salgo, vuelve a negro. Entonces, sin tener que volver a escribir esta función, sin tener que volverla a escribir aquí, como le he dado un nombre, puedo aprovecharla. ¿Vale? Que al final es la idea de las funciones y de las acciones de Photoshop. Poder rehacer una misma acción sin tener que definirla cada vez o hacerla cada vez. ¿Verdad? Sí. Sí, sería lo mismo que una clase, ¿no? No. No. No, es como el nombre que le ponéis a la acción en el Photoshop, que le pondráis, pues, no sé, el nombre Sí, que queráis. recortar y guardar y pasar a blanco y negro, por ejemplo. Exacto, pues, Sí, sí, sí. pues ese es el nombre. Entonces, Vale. Los paréntesis. Los paréntesis sirven para pasar variables. ¿Vale? Ahora os explico lo que es una variable. Creo otra función que este color es el que defino aquí en el texto. ¿Vale? Entonces, cuando entres, a ver si puedo, ¿eh? No estoy seguro. Sí. Creo que así no funcionará. No. Tengo que... ¿Sí? No. Vale. Ahora os explico lo que está pasando. Vale. Ahora os explico por qué he tenido que volver a poner aquí function. ¿Vale? Por ahora quiero que os quedéis con que aquí hay una palabra, color, que es la que utilizo para definir el color del texto. ¿Vale? Yo no le digo aquí ni que sea black, ni que sea blue, ni que sea nada. Simplemente digo, define el color del texto con lo que diga esta palabra. Entonces, cuando yo llamo a la acción text to blue, estoy diciendo, vale, me lo pondrás en azul. O me pondrás en negro. Y funciona igual. ¿Vale? Esto es algo parecido, entiendo, cuando ejecutáis una acción de Photoshop. Por ejemplo, si es girar opacidad y no sé qué, no sé cuántos, debéis tener seleccionada un elemento de la imagen o una imagen concreta, una selección, ¿no? Sí. Pues Sí. es algo parecido a eso. Dices, vale, yo selecciono un área y ejecuto la acción. Le estoy diciendo a la acción, ejecútame esas acciones sobre este elemento que yo te digo. Pues esto es algo parecido, ¿vale? Esto se llama parámetro.
¿vale? Y yo a esta función le paso este parámetro y esta función él va a llamar a este parámetro color. Y yo lo voy a utilizar para dar color al texto. Entonces, con una misma función, sin tener que escribir, con una misma función puedo cambiarle el color al texto. Simplemente cambiando el parámetro que le envío. Simplemente cambiándole el color al que quiero cambiar. ¿Vale? Para eso sirven los paréntesis que hay después de la función. ¿Vale? Que ahora no me acuerdo quién me ha preguntado ya. Vale. Vale. Aquí, a ver, esto ya es casi programación avanzada, ¿eh? ¿Por ahora me estáis siguiendo todos? Yo creo que sí. ¿Sí? Y estas Vale. funciones también tienen un lenguaje como ya preestablecido, ¿no? O sea, text to tal y más cosas que supongo que se pueden hacer, ¿no? ¿Te refieres a aquí o aquí? No, a la función que has puesto antes, por ejemplo, text to blue. O sea, debe haber como más funciones, ¿no? Palabras que sean funciones. Como pasa con, yo qué sé, border display, family font. Como palabras que ya son bueno, funciones. Claro. Sí, hay palabras reservadas. ¿Vale? Por ejemplo, yo no puedo llamarle a la función, yo no puedo llamarle función. ¿Vale? Porque dice, no, me estás definiendo otra función. Igual que no puedo utilizar pues las palabras int o float o unas palabras concretas, reservadas, pero que igualmente si son palabras que si las intentáis utilizar, el Visual Studio Code ya os avisará, hey, esto no se puede. O simplemente veréis que no funciona. ¿Vale? Igual, y eso sí, el nombre aquí lo he definido como text to black, como podría definirlo back to black, ¿sabes? O como sea. O sea, te lo inventas un poco, ¿no? Sí, o sea, sí. Con tal de Aquí, que te lo entienda. claro, Vale. yo digo cambiar texto a negro. Lo importante es que, o sea, sí, claro, lo importante es que luego yo utilice ese mismo nombre aquí. Vale. Para que él sepa a qué acción tiene que ejecutar. ¿Vale? Lo importante es que no hay espacios, yo no puedo poner cambiar texto a negro, ¿vale? Y para comodidad mía a la hora de leer el nombre de la función, utilizo esa nomenclatura que se llama camel case, ¿vale? Que es de la primera letra de cada palabra ponerla en mayúsculas. ¿Vale? Para que me sea más fácil leerlo, porque si lo pongo todo en minúsculas, pues como cambiarte es más difícil leerlo y tengo que centrarme más. A mí si lo dejo así, visualmente es más fácil de leer. ¿Vale? Esto es simplemente una buena práctica que podéis utilizar o no. Aquí ya al gusto de cada uno. Dime. Perdón. Bueno, no sé si vas a decir algo Bueno, más. sí, no, bueno, iba a decir durante 2 horas y media más, así que tranquila, El dime. resto de la clase. Bueno, entonces mejor te pregunto antes. Era nada más que los eventos, podemos mirarlos, o sea, ¿conoces alguna web fiable donde podamos mirar los eventos en plan on-click, on-mount, bueno, eso? Sí, sí, ahora lo enseño. Vale. Vale, simplemente comentaros una última cosa. Para definir una función, ¿vale? Siempre es igual. Función, nombre de la función, paréntesis y llaves. ¿Vale? Siempre es así. ¿Vale? Y luego aquí dentro ya haces lo que sea, ya escribes lo que quieres que haga la función. ¿Vale? Pero la estructura siempre es la misma. ¿Vale? Vale, entonces, los eventos. Vale, ¿os acordáis ayer que os dije que era muy importante leer la documentación de las librerías? En jQuery es 3 veces más importante. ¿Vale? Es decir, tiene muchísimas funcionalidades que no hay. Bueno, sí, habrá 4 tíos en la Tierra que se las sepan todas, pero es totalmente inútil sabérselas todas. ¿Vale? Para eso está la documentación y puedes venir a consultarla cuando quieras. Pueden estar en esta web,
¿vale? Y aquí tengo el enlace a la documentación API, que API es simplemente, se refiere a las funciones de jQuery, ¿vale? La documentación de sus funciones, ¿vale? Y aquí hay un apartado de eventos. Vale, entonces, por ejemplo, ¿ves? Vale, aquí os he complicado un poco la cosa, porque os he explicado que el on sirve para capturar un evento. Entonces yo le digo aquí el nombre del evento y el código que quiero ejecutar o el nombre de la función que quiero ejecutar, ¿vale? Como hay muchos eventos que son muy recurrentes, que normalmente ya quieres capturar siempre, jQuery ha añadido algunos atajos, ¿vale? Para no tener que poner el on click, tú escribes click y ya está. Estas dos líneas son exactamente lo mismo. Pero tienes dos maneras de hacerlo, ¿vale? Digo, puede ser que veáis las dos o puedes utilizar las dos, pero simplemente quiero que sepáis que es lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿ves? Aquí cuando pone el punto click es lo mismo que el on, entre paréntesis, click, ¿vale? También tengo el evento doble clic. Perdón, estoy viendo los que no toca, ¿no? ¿Dónde están? Mouse events, aquí, perdón. Click, ¿vale? Están aquí en Mouse Events, ¿vale? Claro, están como os he dicho, los eventos responden a interacciones del usuario con el teclado y con el ratón, ¿vale? Entonces, aquí separa los dos tipos de eventos que pueden venir o del ratón o del teclado, ¿vale? Entonces, del ratón puede venir el click, el context menú es el botón derecho, el doble clic, el hover, vale. El mouse down es, vale, igual que os he dicho que hover era la combinación de mouse enter y mouse leave, click es la combinación de mouse down y mouse up, creo que se llama. Sí, mouse up. Sí, porque cuando haces click, estás disparando dos eventos. Cuando pulsas el ratón y cuando sueltas el ratón. ¿Vale? Normalmente, la acción del click se dispara cuando sueltas. ¿Vale? Pero te puede interesar capturar solo cuando haces clic, ¿vale? Normalmente esto se utiliza para cuando quieres hacer un drag and drop, ¿vale? Quieres hacer algo que se pueda arrastrar, ¿vale? Pues con el mouse down, claro, porque el arrastrar es manteniendo el clic. Entonces no llegas a hacer toda la acción del clic. Entonces, para capturar esa primera parte, se captura con el mouse down, ¿vale? El mouse enter que hemos visto, el mouse leave, el mouse move. Es decir, cada vez que estamos moviendo el ratón, estamos disparando el evento mouse move, ¿vale? Normalmente este evento, es decir, a ver, sí que habrá alguna acción o alguna interacción que te interese capturarlo, pero claro, se tiene que vigilar con esto porque si le metes si le pones una ejecución muy pesada a este evento y por error la pones en toda la página, claro, si tiene que estar todo el rato disparando ese evento y ejecutando ese código, puede ser que la página vaya lenta, ¿vale? Simplemente tenedlo en cuenta y con cuidado que el mouse move, si vas a utilizarlo en un contenedor concreto y que tenga sentido. El mouse out para salir. A ver. Vale, está el mouse out. No, ¿y qué es el mouse over? Ah, no sé qué es esto. Enter the element, ¿vale? ¿Y el mouse enter? ¿Qué diferencia hay? Vale. El mouse over es el mouse enter. Son iguales. Lo que pasa es que el mouse enter se mantiene por temas de compatibilidad con Internet Explorer, ¿vale? Podéis utilizar los dos de igual manera. Y toggle. Toggle lo veréis solamente varias veces. Toggle solamente se refiere a, por ejemplo, cuando tenemos un switch
o un checkbox. Vale, un checkbox, ¿vale? Esa acción que estoy haciendo es la acción de toggle, ¿vale? Es simplemente como un interruptor que tiene dos estados, sí o no. ¿Vale? Eso es hacer toggle, ¿vale? Es ir cambiando de uno a otro. Y luego del teclado, pues tengo igual que con el clic, que tengo el apretar, el soltar. Sí. Pues tengo el key down, el key up y la combinación de los dos que es key press. ¿Vale? Una pregunta. Dime. Que con el móvil casi todo es como... Bueno, no, también tienes toggle y tal. Pero como casi todo es como Vale. scroll, ¿no? No sé Sí. si... Esto ya creo que hace falta UI. Esto lo veremos. Espera. No. Sí, hay maneras de capturar los eventos, por ejemplo, de swipe o zoom, etc. Pero por ahora nos centraremos en los de... stock. Vale, vale. Sí, los de esto. ¿Vale? Cuando esto tengáis claro, ya pasamos a otro tipo. ¿Vale? Vale, entonces los eventos quedan claros, ¿no? El usuario va interactuando con la página web, se van lanzando eventos, y esos eventos se lanzan en los elementos con los que interactúa. ¿Vale? Yo, por ejemplo, estoy moviendo el ratón y estoy lanzando el evento mouse move y mouse enter y mouse leave en esta caja blanca. Pero como no lo he capturado, no hay ninguna reacción. ¿Vale? La reacción solo es en el evento que capturo con este contenedor, ¿vale? Con este elemento. ¿Vale? ¿Entendéis esto de los eventos? Sí. Sí. Perfecto. Genial, de verdad. Vale. Vale, entonces. Una cosa importante en JavaScript. Ahora lo que os voy a hablar es de JavaScript, ¿vale? No es de jQuery. Son las variables. ¿Vale? A ver. Sí. Las variables son... ¿cómo decirlo? Es decir, en una variable puedes guardar cualquier cosa, ¿vale? Para su reutilización más tarde. Me explico. Vale, no, mira, hagamos una cosa. Vamos a poner un input, name, color. ¿De caso, tío? No, porque está en line. Vale. ¿De caso? Vale. Vale, entonces, yo aquí tengo un input, ¿vale? Y quiero que este input defina el color en el que va a cambiar este texto. ¿Vale? Entonces, para hacerlo tengo que guardar el contenido, tengo que saber lo que está escribiendo el usuario aquí. Para eso, utilizando los eventos, espera, aquí, ahí, así. Entonces, cuando el elemento color cambie, porque cambia su valor de dentro, ahora os explico lo que estoy diciendo. Espera. Color. Vale. Creo que así funcionaría.
Entonces, si yo escribo aquí, escribo pink, no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque, a ver, si funcionas o no, que me tienes un poco loco a veces, ¿eh? Ah, claro. Espera. Vale, escribo pink. Ah, claro, porque tenía que... Vale. Y si escribo red, cámbialo. Vale. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Aquí estoy haciendo varias cosas. Primero, defino dos variables. ¿Vale? Como os he dicho antes, que una función se escribe siempre de la misma manera. Una variable también se escribe siempre igual. Var, la palabra var, nombre de la variable, igual a lo que queráis. Un número, un color, un código hexadecimal, incluso puede ser un elemento de la página. ¿Vale? En una variable puedo guardar cualquier cosa. Y voy a hacer esto para facilitarme las cosas más tarde. Ya sea bien para utilizarlo en más de una ocasión, sin tener que escribir esto cada vez, porque aquí yo podría hacerlo cont y me es más corto, ¿vale? Pongo contenedor para que esté más claro. O porque el valor, lo que se guarde aquí en esta variable, va a modificarse en el tiempo y quiero saber qué hay guardado para utilizarlo más tarde. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, creo una variable que se llama baseColor, ¿vale? A la que defino, le guardo el valor black, ¿vale? Y aquí esta variable la voy a utilizar para saber a qué color se va a poner el texto cuando se capture el evento mouseLeaf, ¿vale? Y en la variable color, que también le defino como black, pero la podría definir como sea, es donde guardaré el color que me está escribiendo el usuario. ¿Vale? ¿Cómo hago eso? Vale. jQuery. Cuando este elemento cambie, ¿vale? Change es otro evento que disparan los inputs cuando cambie su valor. ¿Vale? En un input de texto, su valor cambia cuando el usuario introduce un texto en un checkbox cuando se hace marcado sin marcar, en un selector cuando selecciono un valor de la lista, ¿vale? Todos esos inputs disparan el evento change, ¿vale? Cuando dispares este evento, me ejecutas esta función. ¿Y qué hace esta función? En la variable color que he definido antes, ¿vale? ¿Veis que aquí no estoy escribiendo color otra vez? ¿Vale? ¿Por qué? Porque si escribo color, estaría creando otra variable. Y yo no creo crear otra variable. Yo quiero utilizar la que he creado antes. ¿Vale? Por eso, sin escribir la palabra var antes, simplemente es el nombre de la variable. Ahora, en vez de ser lo que era antes, el valor es lo que este elemento, su valor. ¿Vale? Val es una función de jQuery que me devuelve el valor de los inputs. ¿Vale? Igual que change es un evento que está en los inputs, val es una función para obtener el valor de esos inputs. ¿Vale? Entonces, de este input me devuelve su valor y lo guardas en la variable color. Entonces, cuando se disparan los eventos mouseEnter y mouseLeaf, el text2 ya no está escrito a mano qué color es, sino que es el color que esté guardado en ese momento en esta variable. Y cuando salgas, vuelves el texto al color que tengo en esta variable, que en este caso siempre es el mismo, pero podría añadir otro input para cambiar el color de este color, para cambiar esta variable. Esto ya es avanzado nivel 2. ¿Me seguís? Perdona, yo no he entendido para nada para qué es la variable. O sea, me he perdido en el tema de la variable, porque realmente en vez de nombrar a la variable yo podría poner el color directamente. Es que no entiendo. Claro, por ejemplo,
si yo quisiera que espera, sí. Si yo quisiera que este cambio de color fuera dinámico, ¿vale? Y no me refiero que el cambio solo sea cuando pase el usuario, sino que, por ejemplo, cada vez que pase, el color sea diferente. Claro, yo me podría dedicar a escribir esta función 20 veces, una con black, una con red, una con todos los colores, ¿vale? Esa sería una manera. Pero la idea es escribir la menor cantidad de código posible. Entonces, si puedo hacerlo en 5 líneas en vez de en 60 líneas, pues eso que me ahorro. Entonces, ¿cómo consigo que cambie el color? Claro, yo ahora se lo estoy pasando, perdón, yo ahora se lo estoy pasando de manera estática, siempre es red. No puedo hacer nada para cambiarlo. Para poder modificar eso, utilizo una variable. Una variable es un objeto, algo, que me permite guardar un texto, en este caso, la palabra red, pero puede modificar, esa palabra puede cambiar, ¿vale? Es decir, esto aquí, y dejo aquí esto red, y yo subo este código al servidor, yo ya no tengo de manera de cambiar que la palabra que salga aquí no sea red, sino que sea otra. Ya será red para, es decir, es red siempre que no cambio, sino que mientras no actualice otra vez el código, claro. Si utilizo una variable, esa variable me permite, desde el input del usuario, cambiar ese valor. Sin tener que volver a escribir otro código para que me cambie azul o me cambie a rosa. Él ya sabe... ¿Sí? Sí. Vale. ¿Veis un poco la funcionalidad de las variables? ¿Vale? Es decir, variables es que veréis de todo tipo, que guardan de todo, ¿vale? Es decir, puedes guardar cualquier cosa en una variable, ¿vale? Si guardáis números y lo sabéis hacer bien, yo me doy con una piedra en los dientes, de verdad. Súper contento con eso. Tengo un par de dudas, igual una Sí. es un poco tonta, pero No, dime. ¿por qué delante de bar no va lo de jQuery? O sea, el signo del dólar. Vale, perfecto, muy buena pregunta. Porque esto es JavaScript, esto no es jQuery. Ah, ¿vale? Pero jQuery es un lenguaje de JavaScript. No es un lenguaje. Uy, qué yo. jQuery es una librería de JavaScript. Es una librería del lenguaje JavaScript. ¿Vale? Entonces, habrá partes del código que son de JavaScript, ¿vale? que se pueden utilizar sin jQuery, y partes que solo se pueden utilizar con jQuery. Vale. Esas dos líneas son JavaScript plano. Es decir, este código lo puedes ejecutar siempre. Cuando veas el dólar, entonces ya sabes que ahí estás metiendo jQuery. Vale. Y la otra pregunta, que igual sí que es súper básica, input sirve para que o sea, en HTML digo, input sirve para que el usuario pueda hacer algo en la página. No me acuerdo. Igual sí, pero es que yo no me acuerdo ahora. No sé si los demás se acuerdan, pero yo me he quedado en blanco. A ver, si no lo han explicado, lo explico en un momento. Es que había dado por supuesto que sí. O sea, igual sí, pero es que yo ahora mismo no me acuerdo. Vale. Creo que en esta página de INA que hemos hecho, no hemos utilizado esto. Pues sí, ¿no? Para que el usuario pueda introducir texto, ¿no? Sí. Os lo explico en un momento. Un input es una manera para que el usuario pueda introducir datos en la página, ¿vale? Pero ahora hemos visto que la interacción se limitaba al teclado y el ratón, y con teclado me refiero a saber que pulsa una tecla. Pero no, si me quiere escribir, por ejemplo, un formulario donde me escribe el nombre, el apellido, el correo y un comentario, ¿vale? Todas esas cajas son inputs, ¿vale? Entonces, hay diferentes tipos.
el input normal, que es el texto, el text area, espera, ahí lo voy a hacer un poco más grande para que sea un poco más visible. Text area. Vale. Vale, Joan ayer también os habló de las etiquetas ¿cómo decía? Autofinalistas, ¿qué decía? ¿O finalistas? Input es un tag finalista. ¿Vale? Text area, no. ¿Vale? Text area tienes que abrirlo y cerrarlo. Y si yo le pongo aquí algo, me saldrá dentro del text area. ¿Vale? El text area es esas cajas de texto que puedes hacer más grande o más pequeño. Que se puede bloquear, ¿vale? Esto creo que es user resize, no me acuerdo, y pongo none. Algo parecido. No me acuerdo cómo es, pero es algo parecido. Luego está, vale. Aunque aquí he puesto input y nada más, eso es lo mismo, si no me acuerdo mal, así. ¿Vale? Y ahora aquí, checkbox. Vale, ya tengo aquí un input que es un checkbox. Está el input type radio. Que es parecido al checkbox, pero el radio es el que te permite varias opciones. ¿Vale? Luego está el select. Que es el desplegable este. ¿Vale? Entonces, yo ahora aquí os estoy mostrando cómo se escriben. Es decir, esto es la versión HTML pura, sencilla y basta. ¿Vale? Vosotros raramente utilizaréis directamente los inputs así. Es decir, los utilizaréis no lo tengo abierto. Utilizaréis, a ver, claro, si queréis utilizar Bootstrap, que es lo que hablamos ayer, que a veces tenéis que valorar si queréis utilizarlo o no. Aquí en los formularios, ¿veis? Aquí, esto es un input de un mail y aquí un input de... bueno, claro, también sale de password, claro. Bueno, ¿veis? Aquí, input, en ese caso, type email, y ya empieza a añadir clases para que sea bonito como es. Y normalmente los inputs van acompañados de una label. ¿Vale? ¿Y eso de qué sirve? Que si yo, por ejemplo, a este checkbox le pongo un name check y aquí añado una label, le digo clic aquí. ¿Pero cómo era eso? Ah, sí, el for check. ¿Vale? Ah, no, es ID y username. Aquí a veces me confundo. Ahora, ¿veis? Sin tener que hacer clic justamente en la cajita del check, puedo hacer clic en el label y como que comparten la interacción. ¿Vale? De eso sirve la label. Aparte de ponerle un poco de texto para saber de qué sirve este check. Porque si, claro, me ponen un check, yo no sé si estoy aceptando términos y condiciones o estoy, no sé qué estoy haciendo. ¿Vale? Entonces, estos son la mayoría de tipos de inputs que hay. ¿Vale? El